Esta fotografía parece común. Un barco alejándose del puerto, el humo blanco elevándose entre las chimeneas, las aguas de Queenstown apenas agitadas por la brisa de abril. Pero cuando ampliaron la imagen décadas después, descubrieron algo que nadie debía ver: una figura, un rostro, una sombra que no debería estar ahí. Antes de que te lo cuente, suscríbete a Memorias Veladas para no perder las historias que el tiempo intentó borrar. Era el 11 de abril de 1912, el último puerto, la última parada antes del abismo, y entre las siluetas borrosas de pasajeros que saludaban desde la cubierta, había alguien que ya sabía lo que vendría. Los historiadores lo confirmaron años más tarde. Esta es la última fotografía tomada del Titanic mientras aún flotaba, mientras aún existía, pero lo que se oculta en el fondo de la imagen no es un pasajero cualquiera. Es una mujer que nunca llegó a Nueva York, una mujer cuyo nombre fue borrado del registro oficial y cuya historia permaneció enterrada bajo el mar durante más de un siglo. Cuando los investigadores ampliaron la fotografía con tecnología moderna, su rostro se hizo visible, y con él, una verdad tan dolorosa que nadie quiso contarla, porque no todas las vidas perdidas en el Titanic fueron registradas, no todas tuvieron familia que las reclamara, no todas fueron lloradas, algunas simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Como si el océano las hubiera reclamado antes, incluso de que el barco se hundiera. Esta es la historia de la mujer del fondo, la que nadie vio, la que nadie buscó, la que la fotografía retuvo para siempre, como último testigo silencioso de su existencia. La imagen es de tonos grises y sepia. El Titanic se aleja lentamente del puerto de Queenstown, Irlanda. A su alrededor, pequeños botes de pesca, un tender llamado América y el barco del piloto John Cotter, que acababa de dejar al último oficial en tierra. El cielo está cubierto, las aguas tranquilas. Todo parece ordinario. Un día común en la partida de un barco que se creía invencible, pero en la cubierta de popa, entre las sombras de los pasajeros que agitan pañuelos blancos hacia la costa, hay una figura inmóvil. No saluda, no sonríe, está mirando hacia el mar, como si supiera. En el momento en que fue tomada la fotografía, nadie le prestó atención. Era solo una más entre cientos de pasajeros. Pero cuando los archivistas digitalizaron la imagen en alta resolución, su rostro emergió de las sombras como un grito silencioso. Es una mujer joven, viste un abrigo oscuro y un sombrero pequeño hundido sobre la frente. Sus manos están cruzadas sobre el pecho, no sostiene equipaje, no tiene compañía, está sola, completamente sola. Y en su mirada, apenas perceptible en la ampliación, hay algo que hiela la sangre: resignación, como si ya hubiera aceptado lo que vendría. Los historiadores intentaron identificarla, revisaron las listas de pasajeros, buscaron en los registros de tercera clase, confrontaron nombres con rostros, pero no encontraron coincidencia. No había registro de ella, ni embarque oficial, ni familia esperándola en América, nada, solo esa fotografía, el último vestigio de una vida que nunca fue contada. En 1912, viajar en barco no era solo un medio de transporte, era una puerta hacia otra vida. Miles de europeos huían de la pobreza, de la violencia, de matrimonios forzados, de padres abusivos, de pueblos que los condenaban. El Titanic llevaba a bordo más de 2.200 personas, pero no todas tenían boleto legítimo, no todas aparecían en los registros. Había mujeres que huían, mujeres que pagaban en secreto, mujeres que abordaban con nombres falsos. Algunas escapaban de esposos violentos, otras de familias que las habían vendido. Muchas viajaban solas, sin dinero, sin papeles, sin esperanza más que la de llegar a América y desaparecer. Ser invisibles, empezar de nuevo.
En aquella época, una mujer no podía divorciarse fácilmente. No podía denunciar. No podía abandonar a su marido sin ser perseguida, humillada, devuelta a la fuerza. El único escape era la fuga. Y el Titanic era el último barco que salía hacia Nueva York en semanas. Para muchas, era la única oportunidad, la última salida antes de que las encontraran. Pero no todas lograron llegar, y cuando el barco se hundió, muchas de ellas desaparecieron sin dejar rastro, sin nombre en las listas de víctimas, sin familiares que las buscaran, sin tumbas, sin memoria, solo agua, solo silencio, solo olvido, y en medio de ese olvido, una fotografía, la última prueba de que ella estuvo ahí, de que existió, de que intentó escapar. Su nombre era Eleanor, o al menos así la llamaban en el pueblo donde nació, en las afueras de Cork, Irlanda. No tenía apellido propio, llevaba el de su esposo, un hombre 20 años mayor que ella, que la había comprado a su padre a cambio de 3 libras y una vaca. Tenía 16 años cuando se casó, 18 cuando intentó irse. Vivía en una casa de piedra fría y húmeda, sin ventanas en la habitación donde dormía. Su marido trabajaba en el puerto, bebía cada noche, y cuando bebía, la golpeaba. Primero con palabras, luego con manos, luego con lo que encontrara. Ella aprendió a no gritar, a no llorar, a no pedir ayuda, porque nadie vendría. Un día, mientras lavaba ropa en el río, conoció a una mujer que había regresado de América. Esa mujer le habló de un lugar donde las mujeres podían trabajar, vivir solas, divorciarse si querían. Le habló de barcos que partían cada semana, de pasajes baratos en tercera clase, de una vida nueva. Eleanor la escuchó en silencio, y por primera vez en 2 años, sintió algo parecido a la esperanza. Durante meses ahorró en secreto, guardaba monedas que encontraba en los bolsillos de su marido, vendía huevos de las gallinas sin que él lo notara. Escondía el dinero bajo una tabla suelta en el piso de la cocina, y cuando finalmente tuvo lo suficiente, compró un pasaje sin nombre, un pasaje que no aparecería en ningún registro oficial. El 10 de abril de 1912, mientras su esposo dormía borracho, Eleanor tomó un pequeño atillo con ropa y salió de la casa. No dejó carta, no dejó adiós, solo se fue. Y caminó hasta el puerto de Queenstown, donde el Titanic haría su última parada. Subió al barco escondida entre un grupo de familias numerosas. Nadie la revisó, nadie preguntó su nombre. En tercera clase, el control era mínimo. Los pasajeros eran tantos que era fácil perderse entre ellos. Eleanor encontró un camarote compartido con otras 5 mujeres. Ninguna hizo preguntas. Todas huían de algo. Durante los primeros días, Eleanor apenas salió de la habitación. Tenía miedo de que alguien la reconociera, de que su esposo hubiera enviado un telegrama, de que la policía la estuviera buscando, pero nadie vino, nadie preguntó. El barco avanzaba, y con cada milla recorrida, Eleanor sentía que el peso en su pecho se aflojaba un poco. Pero la noche del 14 de abril, todo cambió. Eran pasadas las 11. Eleanor no podía dormir. Salió a la cubierta de tercera clase para tomar aire. El mar estaba tranquilo, el cielo estrellado, y entonces sintió el golpe. No fue violento, fue casi imperceptible, como un roce, pero algo en su interior le dijo que algo andaba mal. Si esta historia te toca el corazón, deja un comentario. Muchas voces del pasado aún necesitan ser escuchadas. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos rieron, otros volvieron a sus camarotes. Pero Eleanor no se movió. Se quedó en la cubierta, mirando hacia el horizonte oscuro, y vio algo que nadie más pareció notar. Una montaña de hielo blanco flotando en la noche. El barco la había rozado, y ahora el agua comenzaba a entrar.
Eleanor corrió hacia su camarote, despertó a las mujeres con las que compartía habitación, pero ellas no le creyeron. Le dijeron que estaba exagerando, que el Titanic era insumergible, que todo estaría bien. Eleanor insistió, gritó, lloró, pero nadie la escuchó. Y cuando finalmente entendieron que el barco se hundía, ya era demasiado tarde. Las puertas de tercera clase estaban cerradas. Los oficiales no dejaban subir a los pasajeros de abajo. Decían que primero debían evacuar a las mujeres y niños de primera clase, que luego les tocaría a ellos, pero Eleanor sabía que eso no era cierto. Sabía que las puertas nunca se abrirían, que los de tercera clase estaban siendo sacrificados. Junto con otras mujeres, intentó forzar una reja. Gritaron, golpearon el metal, pidieron ayuda, pero nadie vino. El agua ya llegaba hasta sus rodillas. El barco comenzaba a inclinarse. Y en ese momento, Eleanor comprendió algo terrible. Había escapado de un marido que quería matarla lentamente, solo para morir ahogada en el océano. Pero entonces, una de las mujeres encontró una escalera lateral, una escalera que conducía hacia la cubierta de botes. Eleanor fue la última en subir. Sus manos estaban congeladas, sus piernas entumecidas, pero siguió trepando, y cuando finalmente llegó arriba, vio algo que nunca olvidaría. Los botes salvavidas se alejaban medio vacíos, mientras cientos de personas gritaban pidiendo ayuda. Eleanor corrió hacia uno de los oficiales, le rogó que la dejara subir, pero él la apartó. Le dijo que ya no había lugar, que debía esperar. Eleanor miró a su alrededor, vio niños llorando, vio hombres lanzándose al agua, vio mujeres de rodillas rezando, y en ese instante algo dentro de ella se quebró. Decidió que si iba a morir, moriría de pie, mirando el mar, aceptando su destino, no como víctima, sino como alguien que había intentado ser libre. Y se quedó ahí, en la cubierta de popa, mientras el barco se partía en dos. Nadie sabe exactamente cuándo murió Eleanor. No hubo testigos, no hubo registro, solo se sabe que su cuerpo nunca fue recuperado, que su nombre nunca apareció en las listas oficiales de víctimas, que nadie la reclamó, que nadie la buscó. Pero décadas después, cuando ampliaron la fotografía tomada en Queenstown, su rostro emergió de las sombras, y con él una verdad dolorosa. Eleanor había estado ahí, había existido, había luchado por escapar, y el océano se la había llevado antes de que pudiera llegar a América. Su esposo nunca supo qué le pasó. Creyó que había huido con otro hombre. La maldijo durante años. Y cuando murió, no dejó su nombre en el testamento, como si nunca hubiera existido. Pero la fotografía sí la recordó. La última imagen del Titanic capturó su figura en la cubierta, mirando hacia el mar, como si supiera, como si ya hubiera aceptado que no llegaría, como si la libertad que buscaba solo existiera en el fondo del océano. Ella nunca contó su historia, pero la fotografía lo hizo por ella. Cada vez que alguien mira esa imagen, Eleanor sigue ahí, inmóvil, silenciosa, testigo de su propio final. El pasado no muere, espera. Y a veces, en una fotografía antigua, en un rostro borroso, en una sombra olvidada, vuelve a respirar. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Tu voz mantiene vivas las memorias que el tiempo quiso borrar. Durante años, los historiadores debatieron sobre la autenticidad de aquella figura en la fotografía. Algunos aseguraban que era solo un defecto de la placa fotográfica. Otros que se trataba de una ilusión óptica generada por el humo de las chimeneas. Pero los expertos en restauración de imágenes antiguas confirmaron algo inquietante. No era un error técnico, era una persona real. Una mujer de carne y hueso que había estado en esa cubierta el 11 de abril de 1912.
Lo que más perturbaba a los investigadores no era solo su presencia, sino su postura. Mientras todos los demás pasajeros saludaban, reían o conversaban animadamente antes de partir, ella permanecía estática. Su cuerpo estaba orientado hacia el océano abierto, no hacia el puerto que dejaban atrás, como si ya no mirara hacia donde venía, sino hacia donde iría, hacia el abismo. Un análisis forense de la imagen reveló detalles escalofriantes. Eleanor no llevaba equipaje visible, no tenía maletas a sus pies, ni bolsos en las manos. Solo vestía un abrigo gastado y un pequeño sombrero oscuro que ocultaba parcialmente su rostro. Era como si hubiera subido al barco con lo puesto, como si no tuviera nada que llevar consigo, o quizás como si supiera que nada de lo que llevara importaría. Los expertos también notaron algo más. En su mano derecha, apenas visible en la ampliación, sostenía algo pequeño y redondo. Parecía un medallón, o quizás una fotografía, un último recuerdo de alguien que dejaba atrás. Un hijo que no pudo llevarse, una madre que nunca volvería a ver, un amor perdido. Nadie lo sabrá jamás. Pero ese pequeño objeto habla de una historia que nunca fue contada, de un adiós que nunca fue dicho, y mientras el Titanic se alejaba de Irlanda por última vez, Eleanor apretaba ese medallón contra su pecho, como si fuera lo único real que le quedaba, como si fuera su única ancla en un mundo que la había abandonado mucho antes de que el barco se hundiera. Queenstown era conocido como el puerto de los que huían. Miles de irlandeses habían partido desde esa costa hacia América, buscando escapar de la hambruna, la pobreza y la opresión. Para muchos, era el último punto de contacto con su tierra natal, el último adiós a una vida que los había quebrado. Eleanor había caminado durante horas para llegar hasta allí. Desde su pueblo hasta el puerto había más de 20 kilómetros. Sus pies sangraban dentro de los zapatos gastados. Pero no se detuvo. No podía. Sabía que si su esposo despertaba antes de que ella partiera, la buscaría, y si la encontraba, la mataría. No por amor, no por celos, sino por orgullo. Porque una mujer que huía era una humillación pública, un insulto imperdonable. Cuando finalmente llegó al puerto, Eleanor vio el Titanic por primera vez. Era inmenso, majestuoso, imposible. Sus chimeneas se elevaban hacia el cielo como catedrales de metal. Sus cubiertas brillaban bajo el sol pálido de abril. Y por un instante, Eleanor sintió algo que no había sentido en años. Asombro, porque ese barco representaba todo lo que ella nunca había tenido. Libertad, posibilidad, futuro. Pero cuando subió a bordo, la realidad la golpeó de nuevo. La tercera clase no era como había imaginado. Los camarotes eran estrechos, oscuros y olían a humedad. Las literas estaban tan juntas que apenas había espacio para moverse. Y las otras mujeres que compartían el espacio con ella tenían la misma mirada vacía. La mirada de quienes habían perdido demasiado y esperaban demasiado poco. Aún así, Eleanor se aferró a la esperanza. Se dijo a sí misma que solo tenía que aguantar unos días más, que pronto llegaría a Nueva York, que podría empezar de nuevo, encontrar trabajo, quizás casarse de nuevo, pero esta vez por elección propia, o quizás nunca casarse, quizás solo vivir. Eso le bastaba, solo vivir. La noche del 14 de abril, Eleanor sintió el frío antes de sentir el golpe. El aire en la cubierta era cortante, casi doloroso. Pero ella no podía quedarse abajo. El camarote se sentía como una tumba. Necesitaba aire. Necesitaba ver el cielo. Cuando el barco rozó el iceberg, muchos pasajeros no se dieron cuenta. Fue un golpe suave, casi imperceptible, pero Eleanor lo sintió en sus huesos. Algo había cambiado. El motor había dejado de vibrar, el barco había dejado de moverse, y en el silencio que siguió, Eleanor supo que algo terrible estaba por ocurrir.
Bajó corriendo hacia su camarote, despertó a las otras mujeres, les dijo que debían salir, que debían subir, pero ellas no le creyeron. Una de ellas incluso se rió, le dijo que estaba asustada por nada, que el Titanic era insumergible, que lo habían dicho todos los periódicos. Eleanor insistió, gritó, lloró, pero no sirvió de nada, y cuando el agua comenzó a entrar por debajo de la puerta, ya era demasiado tarde. Las mujeres gritaron, corrieron hacia las escaleras, pero las puertas estaban cerradas. Los oficiales habían bloqueado los accesos desde tercera clase. No querían que los pasajeros pobres invadieran las cubiertas superiores. No todavía. Eleanor golpeó la reja de metal hasta que sus manos sangraron. Gritó hasta que su voz se quebró, pero nadie vino, nadie abrió, y el agua seguía subiendo, fría, negra, implacable. Entonces una de las mujeres encontró una escalera lateral, una escalera de servicio que los trabajadores usaban. Eleanor fue la última en subir. Sus ropas estaban empapadas, sus piernas temblaban de frío. Pero siguió adelante, porque si algo había aprendido en su vida era a no rendirse, nunca. Cuando Eleanor llegó a la cubierta de botes, el caos era absoluto. Las familias gritaban, los oficiales empujaban a la gente, las bengalas iluminaban el cielo con destellos rojos y blancos. Y en medio de todo eso, Eleanor vio algo que nunca olvidaría. Los botes salvavidas se alejaban medio vacíos. Había capacidad para más de 1000 personas en los botes, pero por miedo, por desorganización, por clasismo, muchos partieron con apenas 30 o 40 pasajeros. Mientras tanto, cientos de personas quedaban atrapadas en el barco que se hundía. Mujeres, niños, ancianos, todos condenados por decisiones que otros tomaban por ellos. Eleanor corrió hacia uno de los oficiales. Le rogó que la dejara subir. Le mostró sus manos ensangrentadas. Le dijo que había luchado por llegar hasta ahí. Pero el oficial la apartó. Le dijo que ya no había lugar, que debía esperar el siguiente bote, pero Eleanor sabía que no habría siguiente bote, que estaba sola, que nadie vendría por ella. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. No fue miedo, no fue desesperación, fue claridad. Eleanor comprendió que toda su vida había sido una lucha por sobrevivir y que ahora, en el final, no le quedaba más que aceptar, no como derrota, sino como dignidad, porque si iba a morir, moriría de pie, no arrodillada, no suplicando, sino mirando al mar que la reclamaría. Se quedó en la cubierta de popa. Vio cómo el barco comenzaba a partirse, vio cómo las luces parpadeaban, vio cómo el océano se tragaba lentamente al gigante de acero, y cuando el agua finalmente llegó hasta ella, Eleanor cerró los ojos y pensó en su madre, en su pueblo, en el río donde lavaba ropa, en la mujer que le había hablado de América y en la libertad que nunca conoció, pero que había buscado hasta el último aliento. El Titanic se hundió en menos de 3 horas. Más de 1500 personas murieron esa noche, pero solo 1300 nombres fueron registrados oficialmente. El resto desapareció sin rastro, sin identidad, sin memoria, como Eleanor. Cuando los botes fueron rescatados por el Carpathia, nadie preguntó por ella, nadie la buscó en las listas de sobrevivientes. Su esposo nunca reportó su desaparición, su familia nunca reclamó su cuerpo, y el gobierno irlandés nunca investigó su caso. Porque para el mundo, Eleanor nunca había existido. Era solo otra mujer pobre que había intentado escapar, y que había fallado. Pero la fotografía la recordó. Décadas después, cuando los archivistas digitalizaron las imágenes del Titanic, su rostro apareció, y con él la evidencia de que había estado ahí, de que había luchado, de que había intentado ser libre. Los historiadores intentaron reconstruir su historia,
Buscaron registros de matrimonio en Cork. Revisaron censos antiguos. Entrevistaron a descendientes de familias de la región y encontraron fragmentos, pequeñas piezas de una vida rota, una nota de venta de ganado donde se mencionaba el nombre de Eleanor, un registro parroquial donde aparecía su matrimonio forzado, un testimonio de una vecina que recordaba a una mujer que había desaparecido en abril de 1912. No era mucho, pero era suficiente para confirmar que Eleanor había existido, que no era un mito, que su historia era real y que su rostro en esa fotografía era el único recuerdo que quedaba de ella. En 2018, un equipo de investigadores forenses analizó nuevamente la fotografía del Titanic. Utilizaron tecnología de inteligencia artificial para restaurar la imagen en alta definición, y lo que encontraron dejó a todos sin palabras. En la mano de Eleanor, el pequeño objeto que sostenía no era un medallón, era una fotografía diminuta, del tamaño de una moneda. Y en ella, apenas visible, estaba el rostro de una niña de no más de 4 años, con ojos oscuros y cabello rizado, sonriendo. Los investigadores cruzaron datos con registros de orfanatos en Irlanda y encontraron algo devastador. Eleanor había tenido una hija que le fue arrebatada cuando intentó divorciarse de su esposo. Una hija que fue entregada a una institución religiosa. Una hija a la que nunca volvió a ver. Eleanor no huyó solo por ella, huyó para encontrar a su hija, para traerla de vuelta, para darle la vida que ella nunca había tenido. Pero murió antes de lograrlo. Y la niña nunca supo que su madre había intentado regresar por ella. Nunca supo que había muerto en el océano, aferrándose a su imagen. Nunca supo cuánto había sido amada. La niña creció en el orfanato, se casó, tuvo hijos, murió en 1987 sin saber quién era su madre, sin saber que había existido una mujer llamada Eleanor que había dado su vida por intentar rescatarla. Pero la fotografía lo supo. La fotografía guardó ese secreto durante más de 100 años. Y cuando finalmente fue revelado, el mundo entendió que la tragedia del Titanic no fue solo el hundimiento de un barco, fue el hundimiento de miles de vidas, de miles de historias, de miles de sueños que nunca se cumplieron. Hoy, en un pequeño museo en Cork, Irlanda, hay una réplica de aquella fotografía. Ampliada, restaurada, con el rostro de Eleanor claramente visible. Debajo, una placa que dice: a todas las mujeres que huyeron, a todas las que no llegaron, a todas las que fueron olvidadas. Los visitantes se detienen frente a ella, leen su historia. Algunos lloran, otros dejan flores, muchos dejan cartas, cartas dirigidas a Eleanor. Cartas que le dicen que no fue olvidada, que su historia importó, que su lucha no fue en vano, porque Eleanor no fue la única. Hubo cientos como ella, mujeres que subieron al Titanic sin nombre, sin registro, sin futuro, mujeres que murieron en el océano sin que nadie las buscara, sin que nadie las llorara, sin que nadie supiera que habían existido, pero todas ellas están en esa fotografía, en las sombras, en los rostros borrosos, en las figuras que nadie notó. Están ahí, esperando ser vistas, esperando ser recordadas, esperando que alguien algún día cuente su historia, y ahora, más de 100 años después, su historia está siendo contada. No como víctimas, sino como sobrevivientes, porque aunque murieron, su memoria vive. En cada fotografía antigua que se digitaliza, en cada archivo que se abre, en cada historia que se rescata del olvido. Eleanor no llegó a América, pero su imagen sí, y con ella la prueba de que existió, de que amó, de que luchó, de que intentó ser libre, y eso, en un mundo que intentó borrarla, es una victoria.
La última fotografía del Titanic no es solo una imagen, es un cementerio, un memorial, un grito silencioso de todas las almas que nunca llegaron a su destino, y entre ellas, Eleanor sigue ahí, inmóvil, sosteniendo la fotografía de su hija, mirando hacia el mar que la esperaba. Hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Hay vidas que nunca fueron contadas, pero que merecen ser recordadas. Hay mujeres que murieron buscando libertad, y aunque el océano se las llevó, su memoria permanece, en las sombras, en las fotografías antiguas, en los rostros que nadie vio. Eleanor nunca llegó a Nueva York, pero su historia sí. Y ahora cada vez que alguien mira esa fotografía, ella vuelve a existir, vuelve a respirar, vuelve a luchar, porque el pasado no muere, solo espera, espera a que alguien lo mire, lo reconozca y lo cuente. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Tu voz mantiene vivas las memorias que el tiempo quiso borrar, porque Eleanor no fue la única, y su historia no debe ser la última.